Laboratorio Ready. La historia de hoy es... Mi hermano destruyó nuestra familia por dinero. Al perder millones, reveló quién era realmente. Para comenzar, debo mencionar que la relación con mi hermano nunca fue sencilla. Con el tiempo, comprendí que no solo le desagradaba, sino que me detestaba profundamente. Jamás entendí la razón, pero aprovechaba cada oportunidad para señalar que yo carecía de personalidad y fingía ser superior. La realidad era que solo me esforzaba por construir mi futuro. Nuestros padres, aunque no eran ricos, se esforzaron al máximo por mantenernos. Siempre nos alentaron a perseguir nuestros sueños y trabajar arduamente, pero mi hermano nunca pareció tomar en serio sus consejos. Durante mi infancia, fui considerado el hijo ejemplar. Mantenía buenas notas, participaba en actividades extracurriculares y colaboraba en casa cuando podía. Mi hermano, sin embargo, parecía resentir esto. Apenas lograba aprobar sus materias. Cada uno de mis logros parecía convertirse en otro motivo para su desprecio. Recuerdo particularmente cuando obtuve un reconocimiento por excelencia académica en secundaria. Estaba rebosante de alegría por mostrárselo a mis padres, pero la expresión de mi hermano era de puro disgusto. Esa noche me llamó presumido y dijo que a nadie le importaba ese estúpido papel. Este patrón se repitió constantemente. Cuando ingresé al equipo de baloncesto, me tachó de obsesivo. Al conseguir un trabajo de medio tiempo para ahorrar para la universidad, me acusó de ser un adulador que intentaba parecer perfecto ante nuestros padres. Su resentimiento era implacable, y sin importar mis acciones, siempre encontraba forma de menospreciarlas. Aunque no comprendía su actitud, eventualmente dejé de intentar entenderlo. Quedó claro que ningún esfuerzo de mi parte bastaría para ganar su aprobación o respeto básico. Lo más difícil era ver a nuestros padres atrapados en medio. Se esforzaban por tratarnos equitativamente, pero incluso sus intentos de mantener la paz eran mal interpretados por él. Si me elogiaban, lo veía como favoritismo. Si lo animaban a mejorar, los acusaba de compararlo conmigo. Para ser honesto, yo también sentía que tenían un lugar especial en su corazón para él. En resumen, nuestro hogar se convirtió en un campo de batalla donde nadie podía ganar. La amargura de mi hermano lo consumió y en lugar de verme como alguien que simplemente buscaba el éxito, me percibía como un rival en una competencia que él nunca quiso disputar. Al crecer, la brecha entre nosotros se amplió más. Ingresé a la universidad con becas, lo que incrementó su furia. Él abandonó la universidad comunitaria después de un año, culpando al sistema y a todos excepto a sí mismo. Nunca asumió responsabilidad por sus fracasos, siempre buscando culpables, principalmente yo. Le contaba a cualquiera que quisiera escuchar que yo me creía superior, que era un impostor pretendiendo ser algo que no era. En realidad, solo intentaba construir mi futuro, pero para él, mi éxito era un ataque personal. Nuestra relación se deterioró completamente cuando me casé. Mi esposa, siempre amable y acogedora, intentó llevarse bien con él, pero él ni siquiera le dio una oportunidad. Durante nuestra boda lo escuché decirle a un amigo que yo era patético, que fracasaría y que me daba un año. Lo ignoré entonces, pensando que era su amargura habitual, pero ahora lo veo como lo que era, una advertencia. No soportaba verme feliz y ya estaba preparando el terreno para el caos que eventualmente desataría en mi vida. Con el paso del tiempo, me establecí en mi vida matrimonial, concentrándome en mi carrera y en la posibilidad de formar una familia. La vida de mi hermano, en cambio, era caótica. Saltaba entre trabajos sin futuro, nunca permaneciendo lo suficiente para establecer estabilidad. Sus relaciones eran igualmente inestables, con aventuras breves, separaciones tóxicas y drama constante. Sin embargo, a pesar de nuestras diferentes trayectorias, seguía entrometiéndose en mi vida personal. Al principio no le di importancia. Aparecía ocasionalmente pidiendo dinero o favores y lo ayudaba cuando podía. Me daba lástima. Pensé que estaba luchando y que tal vez con ayuda enderezaría su camino. No me di cuenta entonces de que su amargura había evolucionado en algo más oscuro. Comenzó sutilmente. Pequeños comentarios, indirectas pasivo-agresivas en reuniones familiares, recordatorios constantes de su presencia acechante en mi vida. Intenté ayudarlo. Dejé de lado los problemas familiares
y me ofrecía recomendarlo en mi empresa, ayudarlo con su currículum e incluso pagar por capacitación vocacional. Pero siempre rechazaba todo, diciendo que no necesitaba mi caridad. Me acusaba de restregarle mi éxito en la cara y hacerlo sentir inferior. Era agotador, pero persistí porque después de todo era mi hermano. La situación empeoró después de un año de matrimonio. Mi hermano comenzó a aparecer en nuestra casa sin aviso, siempre cuando yo no estaba. Decía que solo quería pasar tiempo con nosotros, reconectarse. Aunque era escéptico, mi esposa me animó a darle una oportunidad. Ella pensaba que era dulce, que quisiera reparar nuestra relación. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora. Luego comenzó a prestar una atención sospechosa a Emily. Había algo extraño en su forma de interactuar con mi esposa. Lo confronté una vez al respecto, pero solo se rió diciendo que yo era paranoico. Mi esposa no veía problema en ello, así que intenté ignorarlo. Quería creer que tal vez había cambiado, que quizás solo intentaba reconstruir la relación que nunca tuvimos. Durante los meses siguientes, mi hermano se volvió una presencia constante en nuestras vidas. Estaba en nuestra casa casi todos los días, siempre durante mis horas de trabajo. Me parecía extraño, pero Emily me aseguraba que todo estaba bien. Decía que solo conversaban y que mi hermano necesitaba a alguien que lo escuchara. Quería creerle, creer que mi hermano finalmente estaba cambiando. Pero entonces las cosas comenzaron a cambiar. Emily se volvió distante. Iniciaba discusiones por nimiedades, acusándome de no comprenderla. Mi hermano, mientras tanto, repentinamente estaba lleno de consejos sobre cómo tratar a mi esposa y ser un mejor esposo. Era surrealista. El tipo que no podía mantener un trabajo o una relación por más de unos meses, ahora me aconsejaba sobre matrimonio. Debía haber notado las señales, las miradas prolongadas entre ellos, los chistes privados, cómo callaban cuando yo entraba en la habitación. Pero estaba ciego, demasiado confiado, demasiado esperanzado de que mi hermano finalmente había cambiado. Todo se derrumbó hace 6 meses. Llegué temprano del trabajo un día, pensando en sorprender a Emily con flores y una cena agradable. En cambio, yo fui el sorprendido. Encontré a mi hermano y Emily en nuestra cama. En ese momento, mi mundo se desmoronó. Las semanas siguientes fueron confusas. Emily se mudó diciendo que necesitaba tiempo para pensar. Mi hermano desapareció, probablemente refugiándose con nuestros padres. Me quedé solo, intentando comprender cómo mi vida se había desmoronado tan rápidamente. Cuando finalmente confronté a mi hermano, su respuesta me dejó sin palabras. Me miró directamente y dijo que él no tenía nada que perder. Según él, yo siempre lo había tenido todo y él nada. Así que tomó lo único que más me importaba, mi esposa. Quedé devastado, no solo por la traición, sino por darme cuenta de que mi propio hermano, mi propia sangre, podía ser tan cruel. Había destruido mi matrimonio, mi confianza, mi familia, todo debido a su retorcido resentimiento. Solicité el divorcio poco después. Emily intentó disculparse, explicar, pero no podía soportar escucharla. Mi hermano, previsiblemente, no aparecía por ningún lado. Me sumergí en el trabajo intentando olvidar el dolor y la traición. Y entonces, cuando pensé que las cosas no podían complicarse más, lo hicieron. Emily me contactó hace unos 2 meses. Estaba embarazada, y el bebé era de mi hermano. Me quedé paralizado. Parecía una broma cruel del universo, pero era real. Mi futura exesposa esperaba a mi sobrino o sobrina, el hijo de mi hermano y la mujer que había amado y en quien había confiado. Durante semanas no supe qué hacer. Evité a mi familia, ignoré las llamadas de Emily e intenté pretender que nada de esto estaba sucediendo. Cada día era una nebulosa de confusión y traición, y el peso de todo era sofocante. Pero la realidad tiene una manera de alcanzarte, y no pasó mucho tiempo antes de que todo se viniera abajo. Pensé que podría mantenerme alejado, distanciarme del desastre en que se había convertido mi vida, pero mis padres no lo permitirían. La semana pasada convocaron una reunión familiar, insistiendo en que todos nos sentáramos a hablar, y sabía que sería difícil, pero nada podría haberme preparado para lo que sucedió. Al entrar en su casa, la tensión era palpable. Mi hermano ya estaba allí, desplomado en una silla, luciendo tan enfadado como siempre.
No habíamos estado en la misma habitación desde la confrontación y su presencia inmediatamente me alteró. Emily también estaba presente. Su embarazo era ahora evidente. Verla me revolvió el estómago y apenas podía mirarla. Nuestros padres se sentaron frente a nosotros, con expresiones más serias de lo que jamás había visto. La habitación estaba en silencio, ese tipo de silencio que eriza la piel, y podía sentir el peso de lo que se avecinaba. Honestamente, esperaba que mis padres volvieran a defender a mi hermano. Mi padre habló primero, explicando que nos habían estado ocultando algo que nunca habían sentido necesidad de compartir hasta ahora. Aparentemente, años atrás, habían heredado una suma considerable de un pariente lejano, algo que habían mantenido en secreto, viviendo modestamente todo este tiempo para no malcriarnos con ese conocimiento. Papá continuó explicando que habían invertido el dinero sabiamente, haciéndolo crecer hasta convertirlo en algo mayor, mucho mayor, $8 millones para ser exactos. El impacto fue evidente. Nuestros padres, que siempre habían vivido tan humildemente, secretamente poseían una fortuna. Antes de que pudiéramos reaccionar, mamá intervino y explicó que siempre habían planeado dejar el dinero a ambos, sus hijos, pero los acontecimientos recientes los habían obligado a reconsiderar. A estas alturas ya anticipaba lo que vendría. Papá entonces explicó que a la luz de todo lo sucedido, la traición, las mentiras, la destrucción de mi matrimonio, habían tomado una decisión. Toda la herencia sería para mí. Mi hermano quedaba completamente excluido. La habitación estalló en caos. Mi hermano se levantó de un salto, su rostro contorsionado de rabia. Gritó sobre lo injusto que era, sobre cómo siempre me habían favorecido y sobre cómo estaba siendo castigado por un error. Pero nuestros padres se mantuvieron firmes. Dijeron que sus acciones tenían consecuencias y que traicionar a su familia de esa manera no podía quedar sin repercusiones. Le dijeron que esta decisión era definitiva, que él había tomado sus decisiones y ahora debía afrontar las consecuencias. Pero entonces ocurrió algo aún más impactante. En medio de su arrebato, mi hermano de repente se detuvo. Su expresión se suavizó repentinamente. Se volvió hacia mí, con voz casi suplicante. Comenzó a hablar sobre la familia, sobre cómo necesitábamos mantenernos unidos, sobre cómo la sangre era más espesa que el agua. Dijo que podíamos dejar el pasado atrás, que debería perdonarlo y que debería volver con Emily. Incluso tuvo la osadía de sugerir que debería criar al bebé como mío, porque después de todo, compartiría mi ADN. Realmente pensó que eso sería suficiente para hacerme olvidar todo lo que había hecho. Me quedé sentado, atónito. Mi mente intentaba procesar su descaro y lo que estaba sugiriendo. Este hombre que había pasado toda su vida resentido conmigo, que había destruido mi matrimonio y dejado embarazada a mi esposa, ahora quería que perdonara y olvidara todo por dinero. Y fue entonces cuando perdí el control. No pude contenerme. Comencé a reír. No era una risa alegre, era amarga, hueca, el tipo de risa que surge de la pura incredulidad. Me reí en su cara, viendo cómo la esperanza en sus ojos se transformaba en confusión y luego en ira. «Está bromeando, ¿verdad?», finalmente logré decir, con la voz temblando por una mezcla de rabia e incredulidad. Destruyó mi matrimonio, embarazó a mi esposa y ahora quiere que críe a su hijo para que pueda poner sus manos en el dinero. Mi hermano intentó retractarse, balbuceando excusas, pero no quería escucharlo. Lo interrumpí diciéndole que ya no era mi hermano, que cualquier vínculo familiar que teníamos se había esfumado. Había cruzado una línea que nunca se podría volver a cruzar. Me volví hacia Emily y le dije que si bien no me interpondría en su camino para criar a su hijo, no quería tener nada que ver con ninguno de los dos. La expresión en su rostro era desgarradora. Abrió la boca para decir algo, pero no esperé a escucharlo. Me levanté y salí de la habitación sin decir una palabra más. Esa reunión me dejó exhausto, como si un peso que había estado cargando durante años finalmente se hubiera levantado. Por primera vez en mi vida me sentí libre, libre del resentimiento de mi hermano, libre de la carga de siempre tratar de hacer las cosas bien, libre del ciclo tóxico que había definido nuestra relación. Pero simultáneamente
Sentí un extraño vacío en mi pecho. El peso de la traición persistía y no era algo que pudiera sacudirme fácilmente. Ha transcurrido una semana desde la reunión y aún estoy procesando todo. Sé que hay tiempos difíciles por delante. El divorcio aún necesita finalizarse y estoy seguro de que habrá más drama con mi hermano por la herencia. Pero parte de mí se pregunta si cortar toda relación con él y Emily fue lo correcto. Después de todo sigue siendo mi hermano. Y el bebé, sin importar cómo llegó a existir, es inocente en todo esto. He estado analizando todo en mi mente, tratando de encontrarle sentido. Fue incorrecto distanciarme de todo. Debería haberle dado a mi hermano otra oportunidad y haber intentado preservar algún tipo de relación por el bien familiar. ¿O estuve justificado en alejarlo de mi vida después de todo lo que hizo? ¿Soy yo el equivocado por reírme en su cara y negarme a criar al bebé aunque técnicamente sea familia? Actualización 1. Primero, quiero agradecer a todos los que comentaron y compartieron su perspectiva sobre mi situación. No esperaba tanta retroalimentación, pero sus palabras me ayudaron a ver las cosas con más claridad. He dedicado mucho tiempo a reflexionar, tratando de entender el torbellino de emociones que he experimentado desde que todo esto sucedió, y ha sido revelador, por decirlo menos. En los días posteriores a la reunión familiar, mi teléfono no ha dejado de vibrar. Mi hermano ha sido implacable, llamando constantemente, dejando mensajes de voz, enviando mensajes de texto que en su mayoría ni me he molestado en leer. Los pocos que he revisado eran variaciones del mismo mensaje. Me necesita. Está suplicando mi ayuda, alegando que está sobrepasado y no sabe cómo criará al bebé sin mi apoyo. Ha entrado en detalles exhaustivos sobre lo difíciles que son las cosas para él, cómo no puede hacerlo solo, y cómo, como tío del bebé, es mi deber intervenir. Inicialmente, intenté ignorarlo, pero es difícil ignorar a alguien que te bombardea con docenas de mensajes diarios, todos diciendo lo mismo. Mi hermano parece creer que si persiste, eventualmente cederé. Pero cada mensaje que envía me confirma más que estoy haciendo lo correcto al mantener distancia. Cada vez es más evidente que no se acerca por un deseo genuino de reparar nuestra relación. Lo hace por miedo. ¿Miedo a las consecuencias de sus acciones? ¿Miedo a criar al bebé solo? Y siendo honesto, probablemente miedo a perder la herencia por completo. Luego está Emily. También ha estado comunicándose, aunque con menos frecuencia que mi hermano. He recibido algunos mensajes suyos, principalmente disculpándose, diciendo que lamenta lo ocurrido, que no pretendía que nada de esto sucediera y que desearía que pudiéramos hablar. Pero no puedo obligarme a responder. La traición aún duele demasiado. Al principio, cuando todo salió a la luz, estaba tan concentrado en las acciones de mi hermano que casi ignoré el hecho de que Emily también me traicionó. Ella no fue una espectadora inocente en todo esto. Tomó decisiones, se dejó manipular, o quizás no fue manipulada en absoluto y simplemente eligió. De cualquier manera, es difícil mirarla sin sentir un profundo dolor y decepción. También he estado recibiendo información de algunos vecinos de mis padres que me preocupa. Aparentemente, mi hermano ha estado causando muchos problemas en su casa. Ha estado apareciendo sin aviso, golpeando su puerta a todas horas, llorando y suplicando hablar con ellos. Un vecino incluso me contó que lo escucharon gritando sobre la herencia, llamando mentirosos a mis padres y diciendo que le debían algo. No puedo creer su descaro de ir a su casa y hacer semejante escena después de todo lo que ha hecho. Parece estar llegando a un punto crítico y empiezo a temer por la seguridad de mis padres. Planeo visitarlos pronto solo para verificar que estén bien. No he hablado con ellos desde la revelación sobre la herencia y parte de mí se siente culpable por eso. Siempre han estado ahí para mí, apoyándome en todo, y ahora que las cosas han tomado este giro tan desagradable, no he estado presente como debería. Pero siendo honesto, temo la conversación. Sé que querrán hablar sobre la herencia, sobre el futuro y sobre mis planes, y aún no estoy seguro de qué decir. Sigo esperando que la situación se calme, que mi hermano finalmente acepte que sus acciones tienen consecuencias y deje de intentar forzar su regreso a mi vida. Pero sé que probablemente estoy siendo demasiado optimista. Si acaso, parece que las cosas empeorarán antes de mejorar.
Mi hermano siempre ha sido implacable, siempre presionando hasta conseguir lo que quiere y no lo veo renunciando pronto. A estas alturas, no sé qué hacer. Intento concentrarme en seguir adelante con mi vida, pero siento que estoy atrapado en este bucle interminable de drama y traición. Me aterra la idea de tener que lidiar con la ira y el sentido de derecho de mi hermano por quién sabe cuánto tiempo. Y Emily, no sé si alguna vez podré volver a verla. Parte de mí quiere sacarlos a ambos de mi vida para siempre, seguir adelante y nunca mirar atrás. Pero otra parte se pregunta si eso es demasiado severo. Me he estado haciendo estas preguntas constantemente y aún no tengo respuesta. Tal vez nunca la tenga, pero sé una cosa con certeza. No puedo seguir viviendo así, atrapado entre la ira, la traición y la culpa. Algo tiene que cambiar. Actualización 2. Días después del caos de la reunión familiar, finalmente decidí visitar a mis padres. Lo había estado postergando, seguramente por temor a enfrentarlos después de todo lo sucedido. Pero las constantes noticias de sus vecinos sobre el comportamiento cada vez más escalado de mi hermano no me dejaron alternativa. No podía quedarme pasivo y permitir que continuara aterrorizándolos. No merecían eso, no después de la postura que habían tomado contra él, y ciertamente no después de años tratando de apoyarnos a ambos. Al llegar a su casa, pude ver el agotamiento marcado en sus rostros. Mi madre parecía no haber dormido en días, y mi padre lucía desgastado de una manera que nunca había visto. Ambos estaban exhaustos, no solo físicamente sino emocionalmente. Mi hermano había estado apareciendo sin aviso casi diariamente, haciendo escenas fuera de su casa, gritando lo suficientemente fuerte para que los vecinos oyeran. Había estado manipulándolos emocionalmente, para que reconsideraran su decisión, inventando historias para presentarse como la víctima ante cualquiera que quisiera escuchar. Cuando eso falló, recurrió al acoso directo, alzando la voz, golpeando la puerta y tratando de llamar la atención de cualquier manera posible. Sentado con ellos, podía notar cuánto pesaba toda esta situación en sus mentes. Mi padre habló primero, su voz cargada de fatiga. Explicó que le habían dado oportunidad tras oportunidad a mi hermano, esperando que se calmara, esperando que eventualmente comprendiera la gravedad de sus acciones, pero en cambio solo había intensificado sus esfuerzos, volviéndose más desesperado cada día. Mi madre expresó que ya no podían soportar más esto y que habían hecho todo lo posible, pero que su hijo mayor simplemente no se detendría. Me miraron entonces y comprendí lo que pedían. Querían que tomara una decisión sobre la herencia. Era evidente que ellos habían tomado su decisión. Mi hermano no recibiría nada, pero ahora me transferían la responsabilidad. Era mi dinero, y querían saber qué pretendía hacer con él. No me presionaban en ninguna dirección particular, pero podía ver la súplica tácita en sus ojos. Solo anhelaban paz. Podía sentir el peso de sus palabras asentarse sobre mis hombros. Por un momento, reflexioné sobre todos los años que había dedicado a ser la mejor persona posible, tratando de elevarme por encima de la crueldad de mi hermano. Pero esto ya no se trataba solo de mí. Mis padres estaban agotados, demasiado cansados para seguir librando esta batalla solos, y por mucho que hubiera intentado mantenerme al margen del desastre que mi hermano había creado, sabía que debía intervenir ahora, no solo por mí, sino por ellos. Justo cuando iba a hablar, escuchamos el sonido de neumáticos sobre la grava. Miré por la ventana, y efectivamente mi hermano estaba entrando en el camino. La tensión en la habitación se intensificó. Mis padres intercambiaron miradas nerviosas. Sabía exactamente por qué estaba aquí. Intentaría suplicar nuevamente, tal vez ofrecer alguna disculpa superficial, esperando que mágicamente cambiara de opinión y le cediera parte de la herencia. Pero después de todo lo ocurrido, eso era imposible. No esperé a que llamara. Me levanté, abrí la puerta, bloqueándole la entrada. Su expresión me reveló todo lo que necesitaba saber. Estaba allí para suplicar, probablemente esperando que su triste historia ablandara mi corazón, pero yo había terminado. Antes de que pudiera comenzar su lastimero discurso, lo interrumpí y le dije que no malgastara su aliento, que no recibiría ni un centavo de mí. Vi el shock registrarse en su rostro, pero continué. Le dije directamente
que todo lo que había hecho fue intimidarme, derribarme y hacer mi vida miserable. Y ahora, después de haber destruido mi familia, debía estar delirando si pensaba que yo le debía algo. Comenzó a tartamudear, intentando retractarse, pero no estaba dispuesto a escucharlo. Le dije que no me importaba qué historia lastimera había inventado esta vez, pero que él había tomado sus decisiones y ahora debía afrontar las consecuencias. Sentía a mis padres detrás de mí, su inquietud creciendo mientras la confrontación escalaba, pero no había terminado. Lo miré directamente a los ojos y le advertí que mamá y papá habían sido demasiado generosos al no llamar a la policía por su acoso, pero que yo no era tan paciente como ellos, y si continuaba apareciendo en su casa haciendo sus vidas un infierno, llamaría a la policía y no dudaría en presentar cargos. Por un momento reinó el silencio. Vi el pánico cruzar el rostro de mi hermano al comprender que no estaba fanfarroneando. Sabía que hablaba en serio, y entonces, así sin más, toda su actitud cambió. La falsa bravuconería que había estado usando como escudo se desmoronó y adoptó su papel de víctima, el que había estado perfeccionando durante años. Comenzó a hablar nuevamente sobre lo difícil que había sido su vida, cómo todo le había salido mal, cómo no le quedaba nada. Divagó sobre el bebé, sobre cómo necesitaba mi ayuda, sobre cómo seguíamos siendo familia, pero nada de eso me importaba ya. Lo había escuchado todo antes y estaba harto de escuchar. Mis padres permanecieron en silencio, observando cómo la historia de mi hermano se volvía más lastimera con cada segundo. Podía notar que estaban incómodos con lo lejos que habían llegado las cosas, pero no intervinieron. Creo que sabían, al igual que yo, que nada cambiaría a menos que alguien estableciera límites claros. Finalmente, al darse cuenta de que nadie cedería a sus demandas, mi hermano calló. Permaneció allí un momento esperando que alguien hablara, pero el silencio se prolongó. Finalmente, se dio la vuelta y caminó hacia su auto. Ya no había más ira, ni más súplicas, solo resignación. Sabía que nadie lo escucharía más. Mientras lo veía alejarse, sentí una extraña sensación de alivio por primera vez en mucho tiempo. Sentí que recuperaba el control de mi vida. Mi hermano había pasado años intentando derribarme, pero ahora se había quedado sin opciones. No permitiría que me arrastrara a mí, ni a mis padres con él. Después de su partida me volví hacia mis padres. Me miraron claramente aliviados, pero también algo impactados. Sabía que esto no había sido fácil para ellos. Cortar lazos con su propio hijo no era algo que alguna vez hubieran imaginado tener que hacer, pero entendían que este era el único camino viable. No podíamos seguir viviendo bajo la sombra del comportamiento tóxico de mi hermano. El resto de mi visita fue más tranquilo, pero el ambiente se sentía más ligero de alguna manera. Hablamos sobre el futuro, sobre lo que quería hacer con la herencia. No me presionaron, pero dejaron claro que era enteramente mi decisión. Por primera vez, sentí que tenía un control real sobre mi propio destino, libre del constante resentimiento y manipulación de mi hermano. Sabía que las cosas no habían terminado aún. Habría más drama, más consecuencias por las acciones de mi hermano, pero por ahora experimentaba una sensación de paz. Finalmente me había defendido, y eso se sentía tremendamente bien.